¿Qué tal? Hoy vamos a exponer el tema de inmunidad humoral mediada por los linfocitos B. Somos el equipo número 6 y está conformado por su servidor Correyes, que es Daniel Enrique, Delgado Cárdenas Monserrat y Rivero Valencia Diana Estefanía. Bueno, ¿qué es la inmunidad humoral? La inmunidad humoral está mediada por los anticuerpos secretados que producen las células de la línea de los linfocitos B. Debemos entender la idea principal de las generalidades de las respuestas inmunitarias humorales. La primera sería que la activación de estos linfocitos B induce a su proliferación y diferenciación en células plasmáticas secretoras de anticuerpos y en linfocitos de memoria. El primer paso para las respuestas inmunitarias humorales empieza con el reconocimiento específico por los linfocitos B del antígeno en los órganos linfáticos secundarios. El antígeno se une a la inmunoglobulina M y a la D de la membrana que se sitúa en los linfocitos B vírgenes, lo que genera las señales necesarias para que proliferen y se diferencien en las células plasmáticas. Y el anticuerpo que finalmente secreta la célula plasmática tiene exactamente la misma especificidad que el anticuerpo original que sirvió de receptor para el antígeno de la superficie del linfocito B virgen. Este es el esquema de cómo es que hay otros estímulos o linfocitos T cooperadores que actúan sobre la diferenciación o la activación de los linfocitos B vírgenes maduros. Las respuestas de anticuerpos son dependientes o independientes de T según la naturaleza del antígeno y la participación de los linfocitos T cooperadores. A las respuestas de los antígenos proteínicos que exigen la ayuda del linfocito T se le denominan dependientes de T. ¿Qué es un linfocito T cooperador? El linfocito T cooperador es aquel linfocito T que estimula o ayuda a los linfocitos B a producir los anticuerpos. En las respuestas dependientes de los linfocitos T, algunos linfocitos B activados empiezan a producir anticuerpos diferentes a la IgM. Este proceso se le llama cambio de isotipo de cadena pesada. Y a medida que se desarrolla la respuesta, los linfocitos B activados producen anticuerpos que se unen a los antígenos con mayor afinidad, cada vez mayor, y estos linfocitos B dominan progresivamente la respuesta. A este proceso se le llama maduración de la afinidad. Además de que los linfocitos T cooperadores estimulan la producción de células plasmáticas de vida larga y la generación de linfocitos B de memoria. Los antígenos multivalentes con determinantes repetitivos, como los polisacáridos, tienen la capacidad de activar a los linfocitos B sin la ayuda de los linfocitos T. A estos antígenos se les denominan independientes de T. Las respuestas independientes de T son rápidas, pero relativamente más simples, y consisten en su mayor parte en anticuerpos IgM de afinidad más baja, mientras que las respuestas dependientes de T son de desarrollo más lento, pero son más potentes y sofisticadas. Y ahora compararemos las respuestas humorales primarias contra las secundarias. Las respuestas primarias se deben a la activación de los linfocitos B vírgenes maduros no estimulados antes, mientras que las respuestas secundarias se deben a la estimulación de los clones expandidos de los linfocitos B de memoria. Por lo tanto, la respuesta secundaria se desarrolla más rápido o con mayor rapidez que la respuesta primaria, ya que produce cantidades mayores de anticuerpos en esta respuesta. Hola, mi nombre es Diana y yo les voy a hablar sobre la activación de los linfocitos B inducida por el antígeno.
Bueno, para iniciar la respuesta de anticuerpos, los antígenos deben de ser capturados y trasladados a la zona de linfocitos B en los órganos linfáticos, específicamente en el folículo que se encuentra en la corteza. Bueno, los linfocitos B vírgenes maduros son igual linfocitos B foliculares, ya que viajan por el torrente sanguíneo, migrando hacia los órganos linfáticos en busca de la interacción con el antígeno. Bueno, este entra a través de los vasos sanguíneos linfáticos T y migran hacia los folículos. Bueno, esta migración se da gracias a una quimiosina que es CXCL13, que interactúa con otra quimiosina que se encuentra en los linfos B, que es CXCR5. Bueno, los antígenos pueden llegar por diferentes formas y por diferentes lugares. La mayoría llega a los vasos linfáticos aferentes, pero otros son capturados por los macrófagos en el seno subcapsular, y otros son capturados por las células dendríticas, que estas se encuentran en la médula. Bueno, ahora es la activación de los linfocitos B por el antígeno y otras señales. Los linfocitos B tienen un periodo limitado de supervivencia hasta que estos interactúan con el antígeno. La supervivencia de los linfocitos B foliculares depende mucho de las señales de BCR y del estímulo recibidos por una citocina llamada FAB, la cual proporciona señales de maduración y supervivencia. Este activa varios receptores. Uno de ellos es TACI, lo cual va a proporcionar la proliferación y diferenciación de los linfocitos B. Bueno, inicia con la unión del antígeno y el receptor. El receptor va a interiorizar al antígeno y se va a procesar en péptido para el reconocimiento de los linfocitos cooperadores. Para facilitar la activación de los linfocitos B también se activan las vías del complemento. Bueno, estas actúan de diferente manera, ya que si estos contienen anticuerpos se va a activar la vía alternativa, mientras que si no los tiene se activa la vía clásica. El entrecruzamiento de BCR por diferentes tipos de antígenos pueden inducir a distintos acontecimientos celulares. Bueno, existen dos tipos de antígenos multivalentes y antígenos proteicos. Bueno, los antígenos multivalentes inician la proliferación y diferenciación, y los antígenos proteicos, estos preparan a los linfocitos B para que estos puedan interaccionar con los linfocitos T cooperadores. El linfocito B1, al ser estimulado por el antígeno, la cual se encontraba en reposo, entra al estadio G1 del ciclo celular, aumentando su tamaño. Esto da como resultado una mayor supervivencia del linfocito B, ya que se da debido a la producción de proteínas antipoptóticas. Otro linfocito es estimulado por el antígeno, pero va a dar lugar a una mayor expresión de moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad de coestimuladores B7. Esto va a causar que los linfocitos B puedan ser más eficientes en los linfocitos T cooperadores. El segundo es estimulado por el antígeno al responder a citocinas, la cual las citocinas que son segregadas por los linfocitos T, los linfocitos B los van a captar. También hay otro, la cual los linfocitos B van a captar las quimiosinas, pero estos van a salir del folículo por una quimiosina llamada CCR7. ¿Qué tal? Mi nombre es Correyes Casanil Enrique y seguiremos con la parte de nuestra exposición. La secuencia de los acontecimientos de las respuestas de anticuerpos dependientes del linfocito T cooperador frente a los antígenos proteínicos. Es importante que captemos la idea principal. Los antígenos proteínicos
los reconocen independientemente de los linfocitos B y T específicos de los órganos linfáticos periféricos. Y dos tipos de células activadas se reúnen para poder iniciar las respuestas inmunitarias humorales. Se explicará con más detalle a continuación. Los linfocitos T CD4 vírgenes se activan en las zonas de los linfocitos T mediante el antígeno en forma de péptidos procesados asociados al MHC que han sido presentados por las células dendríticas, mientras que los linfocitos B vírgenes se activan en los folículos por el mismo antígeno que ha sido transportado hasta allá. Los linfocitos T cooperadores activados y los linfocitos B activados migran los unos hacia los otros en los bordes de los folículos donde surge la primera respuesta de anticuerpos. Es importante que surja la interacción física o la reacción entre linfocitos T y linfocitos B. A continuación les enseño el esquema de cómo es lo que se vería completo, porque se los mostré por separado. Así es como se vería el esquema por completo. Después hay algunos linfocitos T y B activados que migran de nuevo hacia los folículos para poder formar centros germinales donde se inducen hacia sus respuestas más especializadas, a generar anticuerpos más especializados. Activación inicial y migración de linfocitos B y de linfocitos T cooperadores. Es importante que captemos esta idea principal. La activación simultánea de los linfocitos B y T específicos frente al antígeno por una proteína induce a cambios que aumenta la posibilidad de que ambos, los linfocitos B y linfocitos T específicos, frente al antígeno, se localicen e interaccionen entre sí. La frecuencia por separado de ambos, de los linfocitos B vírgenes y linfocitos T específicos, frente a un epítopo dado de un antígeno es tan solo de 1 a 1.000.000. Y los linfocitos B y T específicos tienen que encontrarse los unos a los otros e interactuar físicamente para generar respuestas de anticuerpos más fuertes. Los linfocitos T cooperadores reducen un factor de quimiosinas llamado CCR7 y aumentan la expresión CXCR5, y como resultado de ello abandonan la zona del linfocito T y migran hacia el folículo o a la periferia del folículo. Esto es en respuesta al factor CXCL13 secretado por las células dendríticas foliculares y otras células del folículo, mientras que los linfocitos B responden a la activación del BCR, del receptor de linfocitos B, y estos reducen su expresión en la superficie celular del receptor para quimiosinas CXCR5, ahí aumentando la expresión del CCR7. Como podemos notar, mientras el linfocito T reduce el factor para una quimiosina, el linfocito B aumenta ese receptor para esa quimiosina. El resultado de esto es que los linfocitos B y T activados por el mismo antígeno se ven arrastrados los unos hacia los otros para que puedan interaccionar físicamente y aumentar la respuesta de anticuerpos, para que sea más fuerte. Y después los antígenos son interiorizados por endocitosis por el linfocito B para que estos lo puedan reconocer los linfocitos T cooperadores. A continuación les dejo la imagen completa para que vean cómo funciona la interacción física y cómo tienen que aumentar o disminuir los receptores para quimiosinas. Presentación del antígeno por los linfocitos B y efecto aptenotransportador. Es importante captar la idea principal de este tema. Los antígenos proteínicos reconocen los BCR específicos del linfocito B, son interiorizados por endocitosis y procesados para generar péptidos que se unen a las moléculas de la clase 2 del MHC y son presentados a los linfocitos T CD4. Los péptidos
presentados por el linfocito B al linfocito T cooperador son los mismos péptidos que inicialmente activaron al linfocito T CD4 virgen cuando le fueron presentados por las células dendríticas en la zona de los linfocitos T. Debido a que los BCR reconocen un epítopo de proteína natural con alta afinidad, ligan al antígeno con mayor eficacia, por lo tanto, los linfocitos B específicos son más eficientes. En las respuestas del linfocito B dependiente de T, la respuesta al antígeno proteínico específico participan al menos dos epítopos diferentes. Un epítopo que de la superficie natural, que es reconocido por el linfocito B de alta especificidad, y el otro epítopo que es lineal, que puede ser cualquier proteína intacta que posteriormente puede ser liberada por proteólisis y se une a las moléculas clase 2 del MHC, que es reconocida esta por los linfocitos T cooperadores. Los anticuerpos que secretan posteriormente son específicos frente al antígeno natural porque la IG de membrana de los linfocitos B es capaz de unirse a los epítopos de las proteínas y a las células plasmáticas que son derivadas de los linfocitos B que secretan la misma IG. De hecho, un solo linfocito B frente a un epítopo natural lo puede ligar y endocitar una proteína y presentar a péptidos diferentes unidos a moléculas de clase 2 del MHC hacia diferentes linfocitos T cooperadores. El efecto aptenotransportador. Para empezar tenemos que saber qué es un apteno. Un apteno es una sustancia química pequeña que no puede ser reconocida por un anticuerpo específico, pero no son inmunógenos por sí mismos. Pero si se acoplan a proteínas sirven de transportadores. El análisis de las respuestas de anticuerpos a estos conjugandos aptenotransportador fue uno de los primeros métodos de demostración de la presentación del antígeno por los linfocitos B que contribuye a estas respuestas humorales. Hay tres características de las respuestas contra el apteno de los anticuerpos frente a los conjugados aptenotransportador. El primero es que se requiere linfocitos B específicos frente al apteno y linfocitos T cooperadores específicos frente a una proteína. En segundo lugar, el apteno y la proteína tienen que estar unidos físicamente. Y en tercer lugar, la interacción está restringida por la clase 2 del MHC, es decir, que solo los linfocitos T cooperadores cooperan solo con los linfocitos B que expresan las moléculas de la clase 2 del MHC. Papel de la interacción de la CD40L CD40 en la activación del linfocito B dependiente del linfocito T. El CD40 se expresa de forma constitutiva en los linfocitos B y la CD40L se expresa en la superficie de los linfocitos T cooperadores, que han sido activados recientemente por el antígeno. Cuando estos linfocitos T cooperadores interactúan físicamente con los linfocitos B presentadores de antígeno, la CD40L se une a la CD40 en la superficie del linfocito B. Esto da lugar a una alteración en la CD40 que induce una asociación de proteínas llamadas TRAF. Son factores asociados al receptor de TNF. ¿Y qué es el TNF? Los factores de necrosis tumoral. Estos TRAF son reclutados por la CD40 e inician cascadas enzimáticas que estimulan a la proliferación del linfocito B y aumentan la síntesis de secreción de IG. Además de la activación de los linfocitos B a través del CD40L de los linfocitos T cooperadores, los linfocitos T cooperadores también secretan citocinas que contribuyen a las respuestas del linfocito B. Y estas citocinas derivadas de los linfocitos T son esenciales para las reacciones del centro germinal que se describirá más adelante. Activación del linfocito B extrafolicular. La activación del linfocito B en el foco extrafolicular genera una respuesta temprana frente a antígenos y determina una reacción del centro germinal. Las células plasmáticas generalmente son de vida corta, por lo cual no adquieren la capacidad de migrar a lugares alejados como la médula ósea y disminuye la cantidad
de anticuerpos que pueden formar inmunocomplejos, por lo que quedan atrapados por las células dendríticas foliculares en los folículos linfáticos. Las células dendríticas foliculares liberan entonces quimiosinas, quizá en respuesta a los inmunocomplejos, que atraen a los linfocitos B activados del foco extrafolicular hacia el folículo para iniciar la reacción del centro germinal. La respuesta extrafolicular también ayuda a generar linfocitos T cooperadores foliculares, abreviados como TFH, que migran al folículo y son necesarios para la formación del centro germinal. Reacción del centro germinal. Algunos de los linfocitos B que se han activado en los focos extrafoliculares migran de nuevo al folículo y empiezan a proliferar con rapidez formando una región distinta del folículo. Cada centro germinal contiene células solo de uno o unos pocos clones de linfocitos B específicos frente al antígeno. En el centro germinal se encuentra la zona oscura, que está llena de un cúmulo denso de linfocitos B que proliferan y sufren un cambio de mutaciones que se describirá más adelante. La progenie de los linfocitos B en proliferación en el centro germinal se diferencian y sufren procesos de selección en la zona clara. La reacción del centro germinal dentro de los folículos depende de la presencia de las células dendríticas foliculares. Estas moléculas participan en la exhibición de antígenos para la selección de linfocitos B en el centro germinal. Las células dendríticas foliculares son diferentes a las células que capturan los antígenos y se los presentan a los linfocitos T. A continuación explicaremos la imagen paso por paso detalladamente. Los linfocitos B en proliferación sufren un proceso llamado hipermutación somática. Se acumulan en la zona oscura del centro germinal que no contiene células dendríticas foliculares y linfocitos T. La pequeña progenie que no se divide en linfocitos T migra a la zona clara adyacente y entran en contacto con las abundantes células dendríticas foliculares y también en contacto con los linfocitos T foliculares, y es ahí donde se producen acontecimientos selectivos. Los linfocitos seleccionados en la zona clara vuelven a la zona oscura y allí sufren rondas repetidas de mutaciones y selección. Los linfocitos B de alta afinidad son seleccionados para diferenciarse finalmente en linfocitos de memoria y en células plasmáticas. ¿Recuerdan esa imagen? Bueno, esto es importante para la formación del centro germinal, ya que depende de la CD40L del linfocito T cooperador que interactúa con la CD40 del linfocito B. Esta interacción es crucial para la proliferación del linfocito B, y si hay proliferación obtenemos expansión del linfocito B en los centros germinales, y esto induce a los linfocitos B a la expresión enzimática de desaminasa inducida por la activación que es necesaria para el cambio de isotipo y la maduración de la afinidad del linfocito B. Bueno chicos, yo les voy a hablar a continuación del siguiente tema, que es la inducción de los linfocitos T cooperadores foliculares. Bueno, para este acontecimiento les presento el siguiente esquema, en el cual se presenta la generación y pues la función de estos linfocitos T cooperadores foliculares, que son estos que se encuentran en esta parte de acá. ¿Ok? Bueno, para la activación y principalmente para la diferenciación de los linfocitos TFH, que son estos de aquí, vamos a tener como principal función dos acontecimientos importantes que deben pasar aquí. La primera va a ser la activación inicial por las células dendríticas a los linfocitos CD4. Y como segundo, vamos a tener a la activación de los linfocitos B a los linfocitos TFH. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, que para
para activar y para poder diferenciar linfocitos T a linfocitos TFH, tenemos que entender que se va a requerir la activación de células dendríticas y la activación de linfocitos B. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la primera, que esta activación por parte de la célula dendrítica pues va a inducir a los linfocitos CD4, que son vírgenes, van a inducir, las células dendríticas van a activar a los linfocitos TCD4 para que estos puedan ser, pues obviamente, linfocitos activados, que está aquí, ¿ok? Y bueno, una vez activados, pues la diferenciación de los linfocitos TFH, pues que van a ser pues van a ser a partir de la activación de estos, si se dan cuenta. Entonces, una vez que ya se activaron los linfocitos, pues se van a diferenciar en linfocitos FH y por lo tanto, se va a completar su activación por medio de la activación de linfocitos B, que están aquí, los cuales va a ser indispensable, van a ser esenciales los SICOs, los cuales los SICOs van a ser coestimuladores que van a ayudar a los linfocitos B a la diferenciación de los linfocitos TFH. ¿Para qué? Bueno, pues para que una vez diferenciado totalmente los linfocitos TFH, estos puedan surgir, puedan emigrar más bien al centro germinal, ¿ok? En donde se van a convertir en linfocitos T cooperadores foliculares y con la ayuda de una citosina que se llama IL-21 pueda favorecer a la reacción del centro germinal que se va a llevar a cabo, pues obviamente aquí en el centro germinal. Ok, entonces ya habíamos dicho que los SICOs pues van a ser coestimuladores que van a ayudar a la diferenciación de los linfocitos TFH para que estos puedan migrar hacia el centro germinal. Y pues la citosina IL-21 ya aquí en el centro germinal pues va a ayudar a la activación de los linfocitos B de los centros germinales y a la generación posterior de células plasmáticas. ¿Ok? Ahora, en el cambio de isotipo vamos a tener, ya lo habíamos mencionado igual anteriormente en algunas ciertas clases, si no mal recuerdo, y lo vamos a hacer un poquito más rápido. ¿Ok? Entonces aquí simplemente va a constar, aquí tenemos un esquemita en la cual los linfocitos T cooperadores pues van a producir citocinas, las cuales son estas, y las cuales van a regular este proceso que es el cambio de isotipo. También es llamado recombinación para el cambio. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las diferentes isotipos, las diferentes inmunoglobulinas que se pueden formar. Y bueno, aquí una breve explicación en la cual este proceso pues va a consistir principalmente en que tenemos la cadena de DNA de nuestra inmunoglobulina. Una parte de ese DNA se va a cortar, que en este esquemita se muestra que va a ser esta argollita que se encuentra aquí, mientras que un exón BDG se va a juntar con el extremo C de este mismo DNA, pero se va a tener que cortar el DNA que se muestra aquí. Por lo tanto, se va a eliminar ese DNA y BDG, el exón BDG, se va a juntar con el extremo C para formar el nuevo RNA mensajero
y este RNA mensajero se pueda traducir en una proteína y nuestra proteína pues sea el cambio de isotipo, en este caso nuestra nueva inmunoglobulina. Básicamente en eso se basa este mecanismo de cambio de isotipo. La maduración de afinidad es el proceso que se lleva a una mayor afinidad de los anticuerpos por los antígenos. Y bueno, se ve mediante la respuesta humoral dependiente de T progresa. Bueno, esto se da como resultado de la mutación somática y esto se inicia en la activación de los linfocitos B por el antígenos proteicos y linfocitos T cooperadores. Bueno, estos migran hacia los centros germinales y la mutación somática se produce en la parte basal de la zona oscura en los centros germinales de los linfocitos B llamados centroblastos, causando así una hipermutación somática. Bueno, estas mutaciones somáticas se dan específicamente en el gen V, D y G. Bueno, es necesario que la unión de los linfocitos B al antígeno mostrado por las células dendríticas foliculares para que los folículos no entren en muerte celular. A la unión de las células dendríticas con los linfocitos B, esto favorece la expresión de proteínas antipoptóticas. También el linfocito B tiene que interactuar con los linfocitos T para tener una mayor supervivencia. La diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas secretoras de antígeno. Bueno, las células plasmáticas son linfocitos B diferenciados en su último estadio. Esto se genera tras la activación de los linfocitos B y existen dos tipos de células plasmáticas, una que es de vida corta y otra es de vida larga. Las de vida corta se generan durante la respuesta independiente de T y los de la vida larga se generan en respuesta a los centros germinales dependientes de T. Bueno, estas comienzan con el antígeno y las interleucinas 21 que cooperan para generar las células plasmáticas y sus precursores, que estos son plasmoblastos. Bueno, estos se forman en los centros germinales y viajan al torrente sanguíneo y de ahí viajan a la médula ósea. Al llegar a la médula ósea se diferencian en células plasmáticas de larga vida y se mantienen gracias a las citocinas BAF y se unen al receptor BACM, que permite a las células sobrevivir en periodos de tiempos muy largos. Una vez que estas se convierten en células plasmáticas de larga vida, regresan al torrente sanguíneo, ya sea por alguna... entran al torrente sanguíneo de nuevo por un estímulo y las células plasmáticas maduras no recirculan. Bueno, la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas secretadoras de anticuerpo implican alteraciones estructurales. Esto causa que aumente su tamaño y se hace un cambio en la producción de las células aumentan el tamaño y se hace el cambio de la producción de inmunoglobulinas, de la formación membranaria a la forma secretada. Bueno, esto se hace ya que existe un transcriptor primario de RNA, la cual contiene... El transcripto primario de ARN está compuesto por BDJ, que significan variabilidad, diversidad y unión, también por 4 exones. También estos se encuentran al igual que contiene 2 dominios transmembranarios, inmunoglobulina M de membrana, la cual, como dice, el antígeno está como tal anclado a la membrana. Cuando es secretada es cuando le falta el transmembranario y la cola citoplasmático, lo cual va a tener una pieza de cola de aminoácidos y se va a conocer como secretada. Respuestas de antígenos frente a los antígenos independientes de linfocitos T. Los antígenos independientes de T son capaces de estimular la proliferación y diferenciación de linfocitos B de la zona marginal sin ayuda de los linfocitos B.
Estas respuestas son rápidas, relativamente simples. Y bueno, los linfocitos T pueden iniciarse en el vaso, en la médula ósea, la cavidad peritoneal y la mucosa. Bueno, los antígenos independientes de T son polisacáridos, glucopolisacáridos y ácidos nucleicos. Estos inducen la producción de anticuerpos que carece de linfocitos T. Los polisacáridos activan el sistema del complemento de la vía alternativa, lo que genera CD3 que se una al antígeno y sea reconocido por CR2. Esto hace que aumenta la actividad de linfocitos B. Ok, nuestro siguiente tema se llama células efectoras y células de memoria. Muy bien, ahora vamos a tener que las células efectoras van a ser nuestros anticuerpos. Sabemos que los anticuerpos van a ser un tipo de molécula glucoproteicas, o en este caso pueden ser proteínas también, las cuales, vamos allá, son mejor conocidas como inmunoglobulinas. Y estos anticuerpos sabemos que son producidas por las células plasmáticas, es decir, que los linfocitos B se diferencian en células plasmáticas y estas células plasmáticas generan a los anticuerpos, ¿ok? Los anticuerpos realizan muchas funciones efectoras dentro de nuestro organismo mediante las respuestas inmunitarias. Y principalmente estas funciones van a estar mediadas por ciertas regiones de las cadenas pesadas de las moléculas de inmunoglobulinas. ¿Ok? Bueno, estas funciones se van a desencadenar por la unión de los antígenos a los receptores de los anticuerpos. Entonces, una vez que haya una unión de un anticuerpo y un antígeno, es ahí donde se van a empezar a desencadenar estas funciones efectoras por parte de los anticuerpos. ¿Ok? Entonces, también, bueno, para su síntesis y pues obviamente para su secreción de estos anticuerpos, se va a desarrollar principalmente por señales de citosina CD40 y por otras citocinas, las cuales van a activar a los factores de transcripción de genes de inmunoglobulinas y por tanto, pues así se va a dar la síntesis de anticuerpos. Bueno, tenemos diferentes funciones efectoras que realizan los anticuerpos. Dentro de ellas tenemos a la neutralización de microbios y toxinas, opsonización y fagocitosis de microbios, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, fagocitosis de microbios, inflamación, lisis de los microbios y activación del complemento. Bueno, en esta función efectora, que es la neutralización, tenemos como su principal característica que los anticuerpos van a inhibir o van a neutralizar las infecciones de los microbios. Es decir, que los anticuerpos pues van a bloquear la unión de los microbios a los receptores de las células. Entonces, en este esquema tenemos que sin un anticuerpo, la unión del antígeno con los receptores de la célula pues no se inhiben y por lo tanto la célula se infecta. Mientras que con los anticuerpos aquí vemos que la célula pues no se infecta y el anticuerpo inhibe esta unión. Por esta parte, la liberación del microbio de la célula infectada e infección de la célula adyacente, es decir, nuestra célula infectada libera al microbio para infectar a las demás células que se encuentren alrededor de ellas. Como hay ausencia de anticuerpos, pues esta unión se puede realizar, mientras que en la presencia de anticuerpo, pues bloquea la salida de una célula infectada a la salida de su microbio
pues los anticuerpos inhiben su unión y evitan así que las demás células sean infectadas. Opsonización y fagocitosis, ya lo habíamos dicho igual, ya lo habíamos mencionado en otras clases y va a ser muy sencillo. Sabemos que la opsonización del microbio, pues los anticuerpos se van a unir a este antígeno, lo van a marcar, lo van a opsonizar y una vez la unión de los microbios opsonizados se van a unir a los receptores Fc de los fagocitos. Una vez que se dé esta unión, los receptores mandan señales hacia los fagocitos para que ellos empiecen a realizar el proceso de fagocitosis. Aquí vemos, empiecen a realizar su fagocitosis y por lo tanto eliminen al microbio. En la citotoxicidad, las células, va a haber células que van a estar cubiertas de antígeno y por lo tanto va a haber muchos anticuerpos alrededor de estas células. ¿Ok? Entonces aquí va a ser la participación de los linfocitos NK, los cuales se van a unir a estas células que están cubiertas de anticuerpos y los linfocitos NK van a destruir a las células rodeadas de anticuerpos. En la inflamación, igual en clases anteriores, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos mencionado un poco, que la inflamación pues es una respuesta inmunitaria que nos hace darnos cuenta que nuestro cuerpo está atacando a ciertos microbios, a ciertas bacterias. Y aquí podemos ver un esquema en la cual una estilla, por ejemplo, llegan bacterias, empieza la función de los mastocitos que empiezan a liberar histaminas, citocinas. Los fagocitos empiezan su fagocitosis y la presencia de los leucocitos hacen el proceso de diapedesis, es decir que pasan la membrana de los vasos hacia la zona de la infección y realizan su respuesta inmunitaria. En la lisis de los microbios, pues igual habíamos mencionado que una vez desarrollada la fagocitosis, se forman vesículas dentro de las células y estos en compañía de otras enzimas, de otras partículas, empiezan a degradar, empiezan a destruir la membrana de estos microbios y es así como empiezan pues a rupturar, se empieza a romper la membrana y por sí mismo pues empieza a destruir, se elimina. Aquí tengo un cuadrito, les muestro que son los diferentes tipos de isotipos y las diferentes funciones efectoras que cada uno de estos isotipos realiza. También vamos a hablar acerca del sistema de complemento, que es importante. Ya en clases anteriores, ya habíamos hablado acerca de estos, entonces se los voy a mencionar súper rápido. Si recuerdan, en la vía alternativa, pues se va a iniciar con una proteólisis espontánea de C3 y aquí no va a ser necesaria la participación de antígenos. Mientras que en la vía clásica se va a iniciar con la unión de un antígeno a un receptor de anticuerpo. Mientras que en la vía de la lectina va a ser necesario pues la activación por lectinas y por una manosa, ¿ok? Recuerden que el sistema de complemento pues va a promover la fagocitosis de los microbios, pues sobre los cuales se ha activado cualquier tipo de vía y pues el sistema de complemento va a estimular la inflamación y por lo tanto también va a inducir a la lisis celular. Ahora, hablando de las células de memoria, pues sabemos que las células de memoria van a ser producidas por los linfocitos B de memoria una vez que ya hayamos tenido una respuesta inmunitaria posterior, una respuesta inmunitaria previa. Entonces se van a generar pues durante la reacción del centro germinal
Y bueno, ¿qué va a hacer las células de memoria? Pues ante un microbio, ante una respuesta inmunitaria, se van a crear células de memoria, las cuales pues van a ser capaces de realizar respuestas mucho más rápidas ante la presencia de este mismo microbio y pues van a expresar cantidades altas de afinidad. ¿Ok? Ya habíamos dicho que estas células pues van a estar mutadas, van a tener un cambio de isotipo y pues van a tener una proteína antiapoptótica, la cual pues va a contribuir a que las células de memoria pues tengan una vida más duradera dentro de nuestro organismo. ¿Ok? Algunas células de memoria pues van a poder permanecer en los órganos linfáticos y mientras otras se van a poder salir a los centros germinales, van a salir de los centros germinales para circular en la sangre o incluso en los ganglios linfáticos. Y bueno, un ejemplo de estas células de memoria pues vamos a poder decir que son las vacunas, que van a ser muy eficaces frente a los microbios y a las toxinas. Y aquí vemos van a ser muy eficaces siempre y cuando induzcan a la maduración de la afinidad y pues a la formación de nuevos linfocitos de memoria. Por lo tanto, las vacunas pues van a tener que ser capaces de activar a los linfocitos T cooperadores para que estos activen a los linfocitos B. Y aquí tenemos un pequeño esquema en el cual muestro la vacuna, muestro antígenos que están potencialmente inhibidos, se da la respuesta inmunitaria, ¿ok? Y se crean células de memoria. Por eso, cuando a muchas personas se les vacuna, presentan algunos síntomas como fiebre, inflamación, dolor, etc. Pero bueno, es porque su cuerpo, bueno, nuestro cuerpo está generando respuestas inmunitarias y por eso es que tendemos a tener este tipo de síntomas. Y bueno, esto sería todo por la exposición.